tratarles temas de la historia dominicana y de la vida contemporánea del pueblo dominicano. Como les habíamos anunciado, a través de la promoción que se hizo en la prensa nacional, nuestros invitados en esta ocasión son don Luis Ruiz Trujillo, quien fuera secretario de Estado, don Luis Ruiz Trujillo, a mi derecha, quien fuera secretario de Estado de la presidencia del gobierno dominicano en el periodo 1957-1960, desde el 16 de agosto de 1957 hasta el 1960, hasta agosto, y don Salomón Sanz, amigo de la familia Trujillo. Con ellos vamos a conversar sobre el tema de la situación que vivió la familia Trujillo la noche del 30 de mayo y cómo fueron los acontecimientos del 30 de mayo del año 1961, fecha en que murió a tiros en la avenida George Washington, más allá de la feria ganadera, el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Bienvenidos, amigos, una vez más, porque habían estado hace ya más de un año en este espacio. Don Luis, ¿qué recuerda usted de aquella noche? Bueno, fíjese, la gente se sorprende cuando uno le dice que la familia Trujillo no se sorprendió con la noticia, no se sorprendió, porque ya se había denunciado hasta la saciedad los complots que se iban haciendo. Trujillo insistía en no ser cuidado. Mírenlo ahí, esa es la mascarilla de su tío. Correcto. ¿Usted recuerda haberlo visto así en el sarcófago? Porque eso fue una mascarilla que se tomó. Que se tomó de él. Y se hizo después esa pieza de bronce. ¿Era así mismo que estaba? Correcto. Esa noche. Así mismo estaba. Así mismo. Así mismo. Bien, bueno, pues siga. Ya todos esperábamos que eso iba a suceder. Él insistía en que no se cuidara. Anunciaba, usted tiene que recordarlo en la prensa nacional, hacia dónde iba en el fin de semana, visitando a manera de una despedida todos los pueblos del país. Pero no bien llegaba, despachaba el cuerpo de ayudantes y se quedaba solo. Cuando se le advertía del peligro que se corría, de las denuncias que había, él no quería hacerle caso. La impresión que la familia tenía por los hechos que se venían desarrollando nos guiaban a todos a pensar que Trujillo quería salir como entró al ejercicio del poder, por la fuerza de las armas. Eso es indiscutible. Trujillo no era hombre, todo el que lo conoce lo sabe, de sentarse anciano en una silla de ruedas para que lo moviera. Él se sintió arteriosclerótico, estaba empezando a fallarle la mente. Tenía una artritis que le imposibilitaba muchas veces caminar, entonces se quedaba en la casa, no se dejaba ver en esas condiciones, más que de las personas más allegadas a él. Y él se autodiagnosticó un cáncer de la próstata, porque ningún médico lo examinó para hacer el diagnóstico. Él se diagnosticó él mismo. Y en una ocasión se trajo un médico prominente de los Estados Unidos para examinarlo. El médico no quería venir porque tenía muchos compromisos allá en los Estados Unidos, pero complació la solicitud que se le hizo y vino. Estuvo aquí durante 3 días y no pudo ver al paciente. Él no sabía quién era el paciente. Se le había dicho que era una persona de gran influencia en la vida nacional. A los 3 días ya el hombre se quería ir, estaba desesperado y el paciente no se veía. Y él fue a donde mi tío negro y le dijo, bueno, yo tengo que irme, yo no puedo esperar más. Y él le pidió que le diera unas horas y fue a ver a su hermano generalísimo Trujillo y le dijo que el médico se tenía que ir y que era conveniente que lo examinara.
Y la contestación de él fue, pero negro, tú sí eres tonto. ¿Tú crees que yo voy a dejar que este hombre me examine para que mañana salga en todos los periódicos del mundo que yo tengo un cáncer y me estoy muriendo? Dile que se vaya. Y lo despacharon sin ver el paciente. O sea, para nosotros no fue una sorpresa. Nosotros todos estamos inclinados a pensar, y fíjese bien, Ese es el tío negro. Cuando usted habla, don Luis, el tío negro es el que está al lado de la señora, que es la hija Angelita, ¿verdad? Correcto. Y el próximo es tío negro, con el sombrero en la mano, que fue presidente de la República. Presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo, que era su hermano menor. Bueno, pero... Que cumplió ahora, siendo el menor, cumplió ahora el día 6 de este mes, en Miami, donde reside, cumplió 93 años. Vamos a ver a Negro otra vez, que lo tenemos ahí atrás, pero vamos a verlo en primer plano. Don Negro Trujillo cumplió, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, 93 años. El día 6 de este mes. Vive en Miami, pero no habla, no habla. No. Sí habla. No, pero digo, no habla en público, no da declaraciones. Déjeme decirle una cosa, él nunca fue político. Él más bien es una persona de un carácter introvertido. Se vio obligado por razones de familiaridad en participar en la vida pública. Pero después que mataron a Trujillo, él no ha tenido nunca el menor interés por hacer una declaración, por regresar al país, por participar, no vamos a decir en la vida activa política, sino en lo que él pudiera aportar para el conocimiento de la historia de ese periodo, porque él fue la persona que estuvo siempre más allegada a su hermano y a quien mayor confianza le depositó. Bueno, pero nunca ha sentido interés. Usted sabe mucho de historia y conoce lo que pasó esa noche, pero yo quiero que antes que usted nos hable de lo que pasó esa noche del 30 de mayo de 1961, ahí en el Palacio Nacional y entre la familia, don Salomón Sanz, amigo de la familia que está aquí con nosotros, nos diga cuáles fueron los últimos momentos en la vida de Trujillo, previos ese día a la noche del 30 de mayo. Sí, bueno, ligeramente Trujillo hizo la rutina de costumbre, llegó al Palacio a las 7:15 de la mañana, como era su costumbre, y ese día recibió, de acuerdo con el testimonio que yo tuve, en primer lugar a don Andrés Pastoriza, que fue a verlo para hablarle de la sucesión de José Dolores Alfonseca, de una reclamación de tierra que los sucesores de José Dolores Alfonseca tenían en el aeropuerto General Andrews, y Trujillo ordenó el pago de esa creencia. Luego llamaron a Miguel Baidías y, según me confesó José Benjamín Uribe, no lo pudieron localizar, dejaron esa llamada sin efecto, y más luego vino a verlo el licenciado José R. Cordero Infante, Pilino, el padre de nuestro gran amigo, el historiador Emilio Cordero. Pero ni siquiera la familia de Cordero, ni siquiera José Benjamín, que falleció ya hace más de un año, saben lo que trató Trujillo con el licenciado Cordero Infante. Luego fue a San Isidro, ahí fue el problema de la llave del agua, y ahí hizo algo que no sea, que está en las memorias de don Cucho. Se acercó a la casa, en San Isidro hay una casa que es el Club Recreativo ahora, y Trujillo se acercó, llamó al encargado, lo que llaman en San Isidro la casa de Angelita, que ahora es el Club Recreativo. Trujillo le pidió al hombre, le dijo lo siguiente: hágase una nota de todo lo que falta en esta casa, sábanas, toallas, todo para una familia grande. Nadie se explica para qué Trujillo dijo eso. Y lo dijo el 30 de mayo en la mañana. Luego, cuando retornaba de San Isidro, se detuvo después del puente Duarte y se puso en lo que es la planta incineradora a contemplar esa área ahí. Y le decía a don Cucho Álvarez que se recordara que había que trazar el plan para el centenario de la restauración, que era para 1963, y que había que hacer una obra ahí, aunque Santiago iba a recibir la mayor parte de las obras de esas efemérides. Más luego fue y almorzó
con unos viejos amigos, que eran Simon y Lita Gitleman, que él es un hombre que Trujillo conoció en San Pedro de Macorís, que era capitán de un barco. Eran viejos amigos y Trujillo le dio, entre otras cosas, lo favoreció con la compra de los muebles del hotel Montaña. A la tarde hizo la misma rutina y yo lo vi ya al atardecer. Ese día hizo algo que no lo hacía hace mucho tiempo. Se situó en el obelisco. Él estaba, las últimas veces venía abajo a lo que es Guibia, y ese día se situó en el obelisco. Yo salía del Hotel Jaragua y pasé por ahí a las 8:15 rumbo a Radio Caribe y lo pude ver ahí en animada conversación con Paino, Cucho, y observé algo, que el automóvil estaba en dirección hacia el este. En vez del automóvil estar hacia atrás, que él volvía a casa, estaba así. Y eso se debe a que él fue a San Isidro con Pupo Román esa noche. Bien, pero entre todas esas cosas de esa noche hay algo que resalta, y que resalta más ahora después de las cosas, que es si Arturo Espaillá está en el Pony, en el momento en que ocurre el atentado contra Trujillo. En vez de dirigirse, por ejemplo, al campamento donde Radamés tenía la tropa élite, que es Avenida George Washington, Avenida Independencia con Lincoln, donde había una tropa élite y habían blindado. Ahí está la policía ahora. La policía, sí. En aquella época era la 19 compañía. Era un grupo que Era se una llama... compañía de apoyo para la estancia Rampa. Pero del ejército. Del ejército. Pero Radamés había tenido una tropa en entrenamiento 2 años ahí, una tropa élite tomada de la Marina. Entonces Arturo lo que tenía que hacer era ahí buscar en todo caso refuerzo. Pero no, lo que hizo fue que fue a ver a Pupo Román, que según dice la familia, ayer me lo confesó Álvaro, él estaba ya durmiendo. O sea, Pupo dormía en su casa y ni siquiera el automóvil de él estaba ahí porque estaba en reparación. Entonces, Pupo lo invitó a que fueran al lugar de los hechos y Arturo dijo que iba a llevar a su esposa y de ahí no creo que se vieran más. Y la otra es que habíamos dicho algunas veces que las llamadas que hizo Pupo Román a Balaguer y a Héctor B. Trujillo para la reunión el 18 de diciembre fueron hechas desde el Palacio Nacional y ahí fue donde entró en acción Johnny Abe. Y eso es correcto. Cuando hablamos de Arturo Espaillá, estamos hablando en el Nacional del sábado, apareció esta fotografía que nos la facilitó don Luis Trujillo. Arturo Espaillá está dentro de este gabinete que se juramentó el 16 de agosto Del 57. del año 1957. Aquí está don Luis Ruiz Trujillo, don Luis Ruiz que está a la derecha de nosotros, don Luis que está aquí en el programa. Don Luis, usted era el secretario de la presidencia. Secretario de la presidencia. Se juramentó en ese momento. Entonces Arturo Espaillá es que está aquí, que está medio escondido ahí. Hay otro escondido aquí que es Balaguer, que está también detrás de usted, siendo el vicepresidente de la República y no quiso figurar. Bueno, Arturo Espaillá, que está aquí, este es Arturo Espaillá, era en ese momento, 16 de agosto de 1957, secretario de Seguridad. Se había creado la secretaría para él. Pero Salomón lo menciona en el 61 y ya tengo entendido que no era secretario de Seguridad. No. Porque existía el servicio de inteligencia militar. Pero estaba uniformado. Lo que yo quería llamar la atención a eso, y eso sí que no se ha dicho nunca, me lo contaba Luis anoche, es que Arturo Espaillá, que escribió una obra que se llama El César del Caribe, donde habla de la caso Galinde y de Richard Barron, de las instrucciones que Barron dio de que había que eliminar las pruebas, etc. Lo que yo sabía es que Arturo Espaillá, un hombre de la confianza de la familia Trujillo, escucha bien, oye, Víctor, Arturo Espaillá no vio a la familia Trujillo nunca en Lisboa. Cualquiera pensaba que ellos estaban juntos, yo no lo sabía. En Lisboa, cuando él se fue. Cuando él se fue, no se vieron nunca. No se vieron nunca. Bien, don Luis, cuéntenos de las vivencias y las experiencias de esa noche. ¿Qué pasa? Aparece
la noticia? ¿Cómo se entera la familia de que a Trujillo le ha sucedido algo? Bueno, fíjese, yo fui informado relativamente tarde porque había regresado de un recorrido por la provincia de Nagua. Ya yo estaba acostado cuando me llamaron a mi casa, mi mamá, y me dijo que habían tiroteado el carro del jefe. Mírenlo ahí, tiroteado. En la avenida George Washington. Yo me levanté rápidamente y bajé, pero como ella me dijo, la avenida George Washington, yo bajé, yo vivía en Arroyo Hondo, donde queda hoy el zoológico. Bajé por la Jeffra, hoy la Lincoln, y doblé a la izquierda para coger la avenida George Washington completa. No encontré el carro y decidí entonces ir a Palacio a ver qué había pasado. Cuando llegué a Palacio, estaban allí en el despacho que había ocupado antes de renunciar a la presidencia, mi tío negro, Héctor Bienvenido, acompañado de mi papá y de el general retirado don José García, padre de Josecito García y Vigilito García, casado con una hermana de Trujillo. Después empezaron a llegar otras personas. La situación se hizo a principio sumamente confusa porque había muchas opiniones distintas. Hubo gente que decía, o que opinaba, vamos a decir, que era muy posible que Trujillo estuviera herido y que hubiera sido hecho preso. Eso nosotros los que lo conocíamos bien lo descartamos de inmediato. Él no lo iban a coger preso, él había que matarlo. Y estaba decidido a que lo mataran. De eso estábamos nosotros totalmente convencidos. La situación se fue aclarando rápidamente porque llegaron los primeros informes. Y lo que dio lugar a que se aclarara más rápido fue cuando llegó el informe de que estaba en la clínica internacional hospitalizado y siendo intervenido quirúrgicamente en ese momento Pedro Livio Cedeño. Yo fui de la persona que fue del Palacio a la clínica y cuando yo llegué ya Pedro Livio había sido intervenido quirúrgicamente. Yo lo vi allá y a partir de ahí se empezó a aclarar la situación. Pero a todo esto no había aparecido el cadáver de Trujillo. El cadáver de Trujillo aparece en el garaje de la residencia que fue de Juan Tomás Díaz, en el baúl del automóvil. Lo recupera junto conmigo Candito Torres, que era en ese momento jefe de seguridad, y trasladamos el cadáver al palacio. Se subió al segundo piso del palacio. El cadáver se tendió en una de las habitaciones, en la cama. Y ¿Cómo estaba el cadáver, don Luis, antes de usted seguir? ¿Qué presentaba? Tenía unos moretones en la frente y en el lado izquierdo de la mejilla. Tenía unos moretones y presentaba signos de mucha violencia en el codo izquierdo, que estaba fracturado, vamos a decir, totalmente fracturado. Después, por lo demás, tenía impactos de bala, pero que no desfiguraban el cadáver. Hubo uno que le hizo una cápsula calibre 9 milímetros inmediatamente debajo del labio inferior. Ese fue uno de los detalles que puso seguido a pensar que Trujillo había sido muerto, porque a él tenía un ¿Cómo estaba puente, vestido él esa noche? como siempre que iba a la Hacienda Fundación, con el uniforme verde olivo, con sus insignias de generalísimo. Sería este, vamos a ver. No, ese no, ese es un uniforme claro, ese es un uniforme color caqui en gabardina, el uniforme verde olivo es aquel. Aquí Era otro, Él era usaba, verde sí, olivo oscuro, o sea, sí, no era con este. no, uniforme verde olivo. Y eso, cuando él llegaba a Palacio, con el uniforme verde olivo, todo el mundo, por ejemplo, los taquígrafos iban donde mí me decían,
doctor, se nos va a poner la cosa fácil, el hombre se va para fundación. Porque todo el mundo sabía que él vestía de verde olivo para ir a la hacienda. Él era un hombre de costumbre, un hombre de hábitos creados. Este es el uniforme verde olivo que él usaba. Y infaliblemente, si usted lo veía uniformado de verde olivo, iba para la hacienda. Ese era el verde olivo. Ese era el Ese que uniforme estamos verde viendo olivo ahora. que él usaba para ir a la hacienda. Muy bien. Bueno, y entonces síganos narrando. Llevan el cadáver ustedes, lo encuentran en la casa de Juan Tomás Díaz, lo depositan en la tercera planta del Palacio Correcto. Nacional. ¿Qué pasa? Mi hermana Ligia estaba casada a la sazón con el doctor Ramón Berger Santana. Fue la primera persona que a mí se me ocurrió llamar como doctor, como médico, para que viniera a ver qué medidas se podían tomar para preparar el cadáver. Luego se llamó a González, que era coronel. González Cruz. González Cruz era coronel, jefe del cuerpo médico, con asiento en el Hospital Marión. Cuando ellos vinieron, decidieron también que debía verlo, que él ostentaba el rango de coronel, también el doctor Abel González. Se decidió que el cadáver no se iba a embalsamar, sino que se le iba a inyectar formol para mantenerlo. Pero se le inyectaba el formol. No es verdad que le cortaron la cabeza, que se dijo. No, no es verdad. No, no es verdad. No, el cadáver no tenía mutilación. El cadáver tenía en la frente, en el lado izquierdo, un moretón. Y en la mejilla izquierda un moretón. Y después, lo único que presentaba signos así de violencia era el codo izquierdo, que es muy posible que recibiera uno de los disparos de escopeta que se le hizo por detrás al automóvil. Porque la escopeta, que es un arma, que no es un arma de guerra, sino es un arma de cacería, abre y le da, por ejemplo, con 14 o 15 municiones en el codo, destrozó el codo. Se le inyectaba el formol y lo botaba por el codo como se le ponía. Pero el cadáver no sufrió ningún signo de violencia Y mayor. cuando ustedes vieron ese vehículo con esos tiros así, que vieron el carro de Trujillo, ¿a qué hora lo vieron? Bueno, casi inmediatamente. ¿Qué Y pensaron? se encontró fuera del automóvil, se encontró el puente. Él tenía un puente portátil que le había puesto un dentista norteamericano hace unos años. ¿Fuera o dentro del automóvil? Fuera del automóvil. Parece que o saltó con los disparos o cuando dicen que él se desmontó del automóvil. Ese es el vidrio de atrás, El vidrio. una perforación. Sí. El carro por detrás presentaba, además de las perforaciones de impactos de armas de guerra, presentaba los municionazos de los disparos de escopeta. Y este fue por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo. Fíjese ahí los tiros que tiene. Por el lado izquierdo. Vamos a ver de nuevo la Además imagen. está decir que él siempre se sentaba del lado derecho en el automóvil. Vamos a ver con el amplio de arriba. Fíjense esos tiros, ese es el lado, pero arriba, en el techo, vamos a verlo ahora. Miren qué hoyo más Sí, grande. no. El carro estaba impactado de ¿De bala qué por material todas era ese partes. carro? No, era un Chevrolet común y corriente. Un Chevrolet común y Pero en corriente. esos tiempos el acero era muy sólido también. Bueno, sí, los carros se hacían moldeados en acero, pero no eran un automóvil blindado. Era un automóvil común y corriente, un Chevrolet. Fíjese la puerta del lado izquierdo, la trasera. Sí. Los impactos también de bala que tiene. Sí, que no, parece- el carro tuvo impacto de bala, ahí se hicieron una cantidad de disparos increíbles, porque el carro tuvo impactado por todas partes, con todos los calibres de armas. Porque parece que fueron también disparos con M1, con 45. Bueno, ese disparo que yo le digo que él presenta debajo del labio inferior, es muy posible que haya sido una M1, que es un calibre 9 milímetros. O sea, al principio del programa veíamos una imagen del entonces embajador americano aquí. Pfeiffer. Farland. Joseph Farland. Varias imágenes, una Sí, con Trujillo sí, y otra sí. con un fusil. Sí. ¿Ustedes nunca se dieron cuenta que los Estados Unidos apoyaban el complot para derrocar a Trujillo? Yo
he insistido mucho en mis conversaciones privadas, porque yo no he comparecido mucho en los medios para dar declaraciones. Y he insistido mucho, fíjese, Trujillo no solo sabía que los Estados Unidos apoyaban el complot, él sabía quiénes estaban en el complot. El complot había sido revelado 1 millón de veces. Existe un oficio de la gobernación de Santiago informándole a Trujillo. Y todos los organismos de seguridad, todos los días denunciaban la misma gente en el complot. Pero a él no se le podía hablar de eso. Él llegó a amenazar a Johnny Aves con fusilarlo si insistía en que esa gente estaban complotando contra él. Ahí fue cuando ya la situación se hizo, bueno, insoportable, había que dejarlo ya que sucediera lo que iba a suceder, porque él no quería que lo cuidaran. Cuando él viajaba a Fundación, que siempre era el mismo trayecto y aproximadamente a la misma hora, algunos automóviles de seguridad y otros no, por ejemplo, vehículos con placa pública, lo pasaban, era una custodia discreta, pero existía una custodia. Algunas veces se llegó a ponerle en la parte del farallón militares de servicio. Bueno, él eso todo lo hizo quitar. Bien, vamos a continuar en un momentito con estas vivencias de la familia Trujillo la noche del 30 de mayo del año 1961. Y quisiera usted nos dé algunos detalles nuevos en un momentito. En un momento continuamos, amigos televidentes. Bien, amables televidentes, continuamos en este programa hablando sobre las vivencias de la familia Trujillo la noche del 30 de mayo del año 1961. Don Luis, don Salomón, gracias por estar aquí. Don Luis Trujillo y Salomón Sanz. Bueno, ¿qué hace doña María Martínez, la esposa del generalísimo, esa noche? Bueno, fíjese, cuando hay un hecho como el de la muerte de un jefe de Estado, de un alto personaje, la gente lo enfoca como un evento público, como un evento político. Pero hay lo que es la intimidad familiar, porque por ejemplo a su esposa
no le han matado ni a un jefe de gobierno, a su esposa le han matado a su esposo. Mi mamá, que era la hermana más pequeña de Trujillo, llegó acompañándola a ella más o menos a las 7 de la mañana al palacio. Subieron conmigo las dos. Y a que yo partí el alma, porque ya ellas no veían el cadáver de un hombre público tendido en la cama, sino que una veía a su hermano y otra veía a su esposo. Eso fue el punto más doloroso, más triste, porque todo el mundo se conmovió, porque hasta ese momento estábamos viendo la tragedia. Bueno, nos mataron al jefe. Sí, pero cuando llegan ellas ya no es que nos mataron al jefe, le han matado a su esposo y le han matado a su hermano. Entonces ya esa fue una nota distinta. Y María Martínez de Trujillo, que era una mujer de un carácter y de un temple de hierro, fue quien dispuso ella misma en la habitación frente al cadáver cómo debían vestir, lo que ella quería que se hiciera, que se trasladara a la casa, dio todas las disposiciones y se cumplieron al pie de la letra, porque más allá del hombre público... Esa es doña María, ¿verdad? María Martínez. Sí. Y está con el embajador Farland y Trujillo. Farland, sí. Que fue un embajador que estuvo aquí de los Estados Unidos hasta el mes de mayo del año 1960. Hasta el 60. Y apoyó los complots que había en la época contra el gobierno de Trujillo. Sí, correcto. Pero es que pasa una cosa. Las únicas gente que no apoyaban el complot eran los que estábamos vinculados directamente a él, porque ya se fue haciendo tan clara la situación que muchas personas de las allegadas a Trujillo dijeron, bueno, lo que hay es que retirarlo, vamos a dejarlo, no quiere que lo cuidemos. Yo recuerdo, por ejemplo, haberme cruzado en la puerta del despacho de Trujillo. Él venía saliendo y yo iba hacia el despacho de él y me crucé con el entonces general Oliva García, Cutuco. Y el generalísimo le dijo, ¿qué usted desea? Y le digo, jefe, mire, yo estoy preparando un plan de protección para cuidarlo. A mí me gustaría que usted me dejara conversarlo con usted para ver cómo le damos una protección. Y la contestación que Trujillo le dio lacónicamente fue, Cutuco, el que no se la juega no se la gana, y el que no se la gana no está vivo. Y siguió caminando. O sea, él ya estaba decidido. Yo siempre he tenido la impresión, Trujillo no era un hombre que se vencía. No es verdad que Trujillo, por ejemplo, como dice mucha gente, no, él se entregó, no. Él había que matarlo, pero peleando, no era que se iba a entregar. Ahora, él sí tenía, y las personas que estábamos allegados a él, sobre todo yo, que era como un hijo para él, y desde niño veía su forma de tratar a Ramfi. Él siempre tuvo el interés de que Ramfi se interesara por la política y lo sucediera. Cuando usted habla de Ramfi, se habla de su hijo, ¿verdad? Rafael Leonidas Trujillo Martínez, su hijo. Yo no sé si será posible conseguir una caricatura que salió publicada. Ahí está Ramfi. En el periódico La Nación de hace muchos años. ¿Cuál es Ramfi ahí? El que está en el centro. Al lado del que está vestido de blanco, pero en el centro. Correcto, correcto. Ese es Ramfi. Correcto, sí. Una caricatura, usted decía que en salió. El periódico La Nación salió una caricatura que, claro, fue ordenada por él que la hiciera. Se veía al generalísimo en su casa leyendo el periódico y en la parte de atrás del periódico se veía claro el título La Nación. Y Ramfi estaba sentado en el suelo, muchachito, a los pies de su padre. Y el padre le dice, ¿qué tú quieres, mi hijo? Estoy esperando que termines con La Nación para cogerla yo. Bueno, y resulta que Trujillo muere a tiros en el malecón la noche del 30 de mayo del 61, a eso antes o después de las 10 de la noche. Y aproximadamente. Ustedes vienen a saber ya a la medianoche que está muerto. Sí. Al otro día, que es día 31 de mayo, todavía no se da a conocer la noticia en el país, por lo menos hasta la tarde del 31, y cuando realmente sale por primera vez en la prensa nacional
es el día 1 de junio. Sí. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, que ha salido la noche del 30 de mayo hacia París, cuando llega allá con su secretario de prensa, da a conocer el secretario de prensa del presidente de los Estados Unidos, Pierre Salinger, que Trujillo ha muerto antes de que se sepa en la República Dominicana. Bueno, no antes de que se sepa, antes de que se publique. Porque aquí las personas que tenían una cierta influencia en la política supieron esa misma noche que Trujillo había muerto. De eso no hay la menor duda. Ahora, no se publicó y la razón de que no se publicara, como yo le decía ahorita, Mire, fue... ahí está a la izquierda Pierre Salinger, el secretario de prensa del presidente Kennedy. Y al lado de Pierre Salinger, el presidente Kennedy. Ese es Pierre Salinger. Él en París dijo que Trujillo había muerto antes que se conociera, Sí, antes por que lo se menos en publicara. público, antes Sí, que se correcto. publicara, por lo Pero le menos. voy a decir lo que pasa, es que fíjese. Porque aquí salió la portada del Caribe Sí. del día 1 de junio con la noticia. Sí, ya la publicación, correcto. Esta fíjese es la portada. Fíjese lo que entonces. pasa. Yo les decía ahorita que cuando en un hecho de esa naturaleza hay que ver el factor familiar también. Quien dispuso que no se publicara fue su viuda, porque ella quería que Ramfi estuviera aquí cuando se publicara la información. Ella fue quien insistió en que no se publicara, porque ya era un hecho conocido. Ya era un hecho conocido, el rumor se había esparcido, porque imagínense, fue una cosa, un tiroteo que lo oyó muchísima gente en esos alrededores, el carro estaba en plena avenida, fue ya la gente, como le digo, que tenía cierta relación de política, pues sabía perfectamente que Trujillo lo había matado. Es verdad. Ahora no se había publicado. Es verdad que entre las reacciones de María Martínez, a quien la vemos aquí detrás de su esposo, de Rafael Trujillo, que saluda al embajador Farland, entre las reacciones de ellas así ante la muerte de Trujillo era que había que matar a muchísima gente, envenenar las aguas. No. Ese tipo de Déjeme anécdotas decirle, circulaban. Yo siempre le decía a ella, a mi tía María, porque ella no tenía sobrinos cuando yo era muchacho, después tuvo algunos. Yo le decía a mi tía María, y desde niño nosotros decíamos, el dictador aquí es tía María, porque era una mujer de un carácter fuertísimo, pero era una persona que tenía los pies sobre la tierra, no iba a incurrir en un disparate de esa naturaleza de ningún modo. Delante de mí no lo dije, pudiera haberlo dicho delante de otro, pero no lo creo, porque ella con ese carácter violento que tenía, absolutamente dominante, era una persona que tenía, como solemos decir, los pies sobre la tierra, sabía lo que podía y lo que debía hacerse en cada circunstancia, y era una persona muy inteligente. Bueno, Angelita Trujillo, María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús, la vemos aquí. Vamos a hacerle un close-up a Angelita con su papá. Vamos a verla con su papá. Ahí está Angelita, María de los Ángeles y su papá, Trujillo. Esta fotografía, Salomón, es de... Inauguración del aeropuerto Caucedo en noviembre de 1959. Salomón, el aeropuerto Caucedo es el aeropuerto de Puerto Plata. Punta Caucedo. Punta Caucedo. El Bueno, aeropuerto. Así Es que que se la llama gente- el aeropuerto internacional José Francisco Peñagón. Ahora sí, porque Bueno, estamos hablando es que de la época. la mayoría de la gente hoy no sabe lo que era Punta Caucedo. Caucedo. Y hay que la gente, Hay que esclarecerlo. la mayoría de los muchachos ahora tienen que saber que fue el jefe que hizo ese aeropuerto. Se inauguró con ese nombre. Fíjese, Y ese era un vuelo especial de un Ese es el vuelo. primer avión a reacción que aterrizó. un Ahí jet está. de la Bari. No, de Panam. Ahí está el presidente Panam, mira. Ahí está el Ah, presidente. yo creo que había sido de la No, Bari. el avión de Panam que iba a cubrir la ruta regular de Sí. Nueva Ese York. americano que está ahí, ¿verdad? Typer, sí. Ese es el presidente. Que es muy amigo de y Trujillo. este oficial con ese kepis, ¿quién es? ¿Cuál es ese Radamés? Ese es Radamés, ¿verdad? Aquí, Sí. este aquí. Radamés Sí. Trujillo. Era teniente primero ahí. Bueno, Angelita Trujillo, María de los Ángeles, conversando con ella hace poco, me decía que la noche del 30 de mayo, su papá, el generalísimo, después de regresar de la base de San Isidro, que la visitó 2 veces ese día, fue en la Ese día. mañana primero y después Correcto. volvió en la noche. Me decía ella que esa noche
como él acostumbraba siempre, iba a visitar a sus nietos allá a la casa. Sí. Y la casa de Angelita está donde está hoy el Teatro Nacional. Correcto. Tenemos unas imágenes ahí que Correcto. las puede presentar el señor director, donde está la mascarilla del jefe, donde se ve el teatro, un reportaje que hicimos una vez en esa zona, unas tomas que hicimos, y la pueden presentar también. Bueno, ahí vivía Angelita. Ella me contaba que su papá, como acostumbraba, fue esa noche, antes de salir hacia San Cristóbal, hacia la Hacienda Fundación, a visitar a sus nietos, y que cuando él se iba, ella salió afuera y lo agarró y le dije, papá, no te vayas esta noche. Papá, no te vayas. Y él ya nunca le había hecho eso, ni le había dicho eso. Y él se fue como quiera. Yo desconocí ese dato, pero la verdad es que le voy a decir, todos, teníamos una preocupación enorme, porque lo que no sabíamos era qué día iba a suceder. Pero sabíamos que iba a suceder, porque es que él lo estaba provocando. Y cada vez era custodiado por el cuerpo ayudante, lo despachaba, andaba solo para todas partes y lo anunciaba, que es lo peor. Yo siempre dije que fue un acto dentro de lo que podemos llamar la tragedia de él, tragicómico, que fue su visita a Puerto Plata. Él se tiró al parque de Puerto Plata, acompañado del gobernador de Puerto Plata, que era don Luis Ginebra. Mire, a Trujillo en el parque de Puerto Plata le sacaron el pañuelo del saco, le arrancaron la condecoración que tenía en el ojal del saco. Ahí era que vivía Angelita, ¿verdad? Angelita, donde está el Teatro Nacional. Donde está el Teatro Nacional. Bien, le sacaron el ojal del saco. La condecoración que tenía en el ojal del saco se la arrancaron. Le arrancaron la solapa del saco y la corbata. La gente cogiendo souvenir. Y él con Luis Ginebra metido en aquel gentío. En la madrugada. Solos. A la salida de la fiesta que se le hizo en el club. O sea, él estaba provocando. Yo siempre fui de lo que dije, no lo mataron esa noche porque le cogieron miedo. Le cogieron miedo porque, imagínense, hacerse cuidar por Luis Ginebra, que era un hombre que nunca fue militar, no fue nunca así de hombre de armas a tomar, que era el gobernador civil de la población, y ese fue quien lo acompañó a tirarse dentro de esa población que estaba volcada en ese parque. Vamos a precisar que vimos la imagen del Teatro Nacional, que no era que Angelita viviera en el local del Teatro Nacional, No, sino que allá estaba su casa. No, porque todo porque eso ese ahí, local lo hizo el doctor Joaquín el Balaguer. doctor Balaguer, todo eso, y tumbó también la casa donde residía Trujillo, donde se veló el cadáver. Trujillo, don Luis, Trujillo peleó esa noche, se defendió. Zacarías de la Cruz, que falleció en el año 1999, dio las versiones, dijo que Trujillo peleó, pero hay gente que dice que no peleó. ¿Peleó o no peleó? Yo le voy a decir, fíjese, los que conocíamos bien el automóvil de Trujillo y su costumbre de ir a Fundación, sabemos que iba siempre acompañado de su chofer de absoluta confianza. Se negó a que se le pusiera un radio al carro, un radio de comunicación. Zacarías llevaba siempre en el piso delante dos ametralladoras que llamaban de paracaidistas, que eran unas ametralladoritas inglesas, calibre 380. Trujillo andaba siempre con un revólver 38 de cuando él había sido teniente, que no lo portaba nunca, sino que lo ponía en el maletín de él, alrededor del maletín. Zacarías vació las dos ametralladoras. Eran peines de 20 tiros y las dos ametralladoras quedaron vacías. Y Trujillo descargó su revólver 38. Pero mire cuántos tiros le dieron al parabrisas donde estaba el chofer. Fue por eso le digo. Los impactos de bala que tenía el automóvil era para haber barrido el automóvil. Bueno, y hay un detalle humano que queda. El generalísimo Trujillo siempre visitaba todos los días a las 6 de la tarde una casa donde hoy hay una universidad. La Universidad APET está en la Máximo Gómez esquina, México. En esa casa vivía doña Julia, su mamá. Y mi tío negro. Y su tío negro Y también. mi tío negro también. Doña Julia, Sí. que vivía en esa casa. Sí. Y aquí la vamos a ver ahora con una de sus nietas. Doña Julia, ¿cómo reaccionó mamá Julia, como ustedes le decían, ante la muerte de su hija? Fíjese,
ella nunca se dio cuenta que habían matado a Trujillo. Ya ella estaba muy avanzada en años. Y en los primeros días, cuando mi tío negro tuvo que salir, acompañado de su hermano José Heriberto Trujillo Petán, fundador de esta radio televisora donde nos encontramos en el momento, ella echaba de menos, como decía ella, ¿dónde está negro? Entonces yo iba de noche de Rancho Japón, donde yo vivía, en Arroyo Hondo, más o menos a las 7, a las 8 de la noche, se acostaba temprano. Me ponía en pijama y yo le decía que mi tío negro estaba en Constanza, en cosas de política, y que me había indicado que durmiera en su habitación para acompañarla a ella. Entonces después que ella se acostaba y se dormía, me iba yo para mi casa. Pero ella nunca se dio cuenta que él lo había matado. Lo que quiere decir que doña Julia murió ¿en qué año? 63, 30 de abril, Murió fuera del país. en Miami, en mi casa, Pero creyó en mi siempre, casa paterna. creyó siempre que su hijo, el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, Estaba muy ocupado en asuntos de política, hacía mucho calor y habíamos ido a veranear a Constanza con tío negro, porque tío negro estaba en Miami. Y ella creyó esa versión hasta el momento, porque es que ella muere de 101 años. Tío Negro sigue en Miami. Él vivió mucho tiempo fuera de Miami. Cuando nosotros salimos de aquí, en el año 61, fuimos directo a Miami. Fuimos en un avión que mandó el gobierno de los Estados Unidos y aterrizamos en Fort Lauderdale. Salimos de aquí el 19 de noviembre y llegamos allá el 20, porque ahí pasaban ya de las 12 de la noche. Él, al poco tiempo, fue a vivir a Panamá y de ahí se fue a Portugal, donde vivió muchos años, y hace aproximadamente unos 5 años regresó a vivir a Miami con su esposa, Alma McLaughlin, y están viviendo todavía allá. Allá murió la mamá de Alma McLaughlin, doña Zaida, después de vivir muchos años en Miami. Murió su hermana, que la seguía en edad, casada con el doctor Piro Lobatón, que también murió ahora recientemente. Ya, Víctor, perdón. Entre las cosas que ocurrieron el 30 de mayo, 31, cabe destacar por la escena de la llegada de Ramfis. Yo estuve todo el trayecto de eso. Recuerdo que el general Melido Marte era el jefe del cuerpo de ayudantes militares. Y cuando nosotros íbamos llegando al aeropuerto, entonces Balaguer dio la noticia, cuando ya se sabía que el avión estaba sobre territorio dominicano. Por cierto, ciertos incidentes. Después las instrucciones de María, Sí. su viuda no quiso que se publicara hasta que Ramfis no llegó. Hubieron ciertos incidentes porque el piloto de Air France se negaba a aterrizar porque el avión estaba acordonado con los AMX, esos tanques, y hasta que al fin aterrizó. Pero la llegada, nosotros fuimos desde el aeropuerto a la casa de Ramfis en Boca Chica, Bueno, donde se cambiaron de ropa. de ese personaje de Joaquín Balaguer, Salomón, hemos hablado poco en el programa, pero yo creo que vamos a tener que volver a conversar de Ramfis, de Sí. Balaguer, porque ya el tiempo se nos terminó realmente. Mire, Y de déjeme ot- hacer una y de otro- observación. y de otros Déjeme hacer temas una más. observación antes de que cerremos el programa. Sobre esta fotografía que usted mostró y que Salomón le dijo que era en la inauguración del aeropuerto de entonces Punta Cauceda. O el hoy- primer vuelo Sí. de un jet. Y en la el aeropuerto. inauguración. El avión aterrizó para la inauguración. inauguración. Pero déjeme decirle, ahí nos dimos nosotros cuenta por primera vez que Trujillo estaba fallando. Usted sabe que ese señor, que era un artista de la política, me vino a la mente porque así lo llama Balaguer, un artista de la política. Por primera vez en un acto de esa naturaleza y en una inauguración, pronunció el discurso solo, encerrado en una oficina. Trujillo. No, él no habló en público. En ese En lugar. esa Una inauguración oficinita del aeropuerto. del aeropuerto, cerrado ahí adentro. Y le dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere hablar en público? Porque él le gustaba hablar en público, se crecía. Balaguer dice que era un artista de la política y yo creo que sí, que lo era. Bueno, Salomón tiene otras fotos de esta que esperamos. Sí, De lo del aeropuerto, Sí. para verlas en otra ocasión. Aquí en esta esquinita
aparece Monseñor Veras. Sí, Octavio Vera, detrás de Don Y Curcio. hay Ese otro que Octavio está Vera. y Don Curcio. Curcio. Bueno, que sea el primer programa de esta serie con ustedes, porque hay que hablar de Balaguer, hay que hablar de Ramfi, hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Balaguer estaba esperando el mango debajo de la mata. Bueno, Víctor, Bueno, te deseamos muchos éxitos en tu programa, que es un programa que ha hecho una gran contribución al esclarecimiento de la historia, sobre todo la historia de la era de Trujillo, sin cuya etapa no se puede escribir la historia. Eso es verdad. Bueno, yo lo que quisiera es que el pueblo dominicano y sobre todo los jóvenes conozcan su historia desde las palabras de gente como ustedes que pueden dar testimonio. De primera mano. Yo quiero decirle que me siento sumamente complacido de haber comparecido a su programa, porque como usted dice, somos testigos de primera mano y para los fines de la historia es bueno que la gente lo oiga. Pero, como usted hizo la observación, hace poco más de un año asistimos a un programa, pero después de eso me fue totalmente imposible porque el Todopoderoso dispuso que me acercaran un poquito a él momentáneamente y después me devolvió para acá, pero estuve muy mal de salud, sufrí una operación quirúrgica muy fuerte, pero ya estamos de pie de nuevo. Muchísimas gracias, don. Que estamos a su orden y creo yo, es mi parecer, que programas como este ayudan al esclarecimiento de los hechos de esa etapa de nuestra historia, que como dice Salomón, son 31 años que no se pueden borrar de la historia dominicana. Y así como no se pueden borrar los aspectos malos de ese gobierno, que son muchos, tampoco se pueden borrar los buenos. Porque hay muchas cosas que de ese gobierno, por ejemplo, ¿quién comienza la modernización del Estado Dominicano en ese periodo? Bueno, esos son todos esos temas que yo se los dejo en carpeta para que venga y los suelte. No, Gracias, don Luis, gracias. no. Gracias, Salomón. Y en esta planta donde estamos precisamente, es una planta que también hicieron Trujillo. Correcto. Gracias, amigos televidentes. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Fue un rolo que me pusieron ahí. Ese era Ramfi.